¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Presión sistólica o la alta, presión diastólica o la baja. En las arterias pulmonares la presión también es pulsátil, pero bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una media de solo 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar pulmonar es de solo 7 milímetros de mercurio. Aún así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que en la circulación sistemática. La teoría básica del sistema circulatorio con sus tres principios. 1. La velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido. El organismo casi siempre se controla con precisión en relación con las necesidades del tejido. Tejido áctico, nutrientes, flujo sanguíneo. Microvasculatura, según las necesidades, contrae y dilata. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Tejido, venas, corazón. Corazón bombea las arterias. El corazón actúa de los tejidos. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del gasto cardíaco. Aumenta la fuerza de bombeo del corazón, provoca la contracción de grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, constricción general de las arteriolas, riñón. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Milímetros minuto, litros minuto, milímetros por segundo. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Flujo laminar aerodinámico, equilibrio liso, largo. ¿Qué es el flujo sanguíneo turbulento? Turbulento, obstrucción, giro, brusco, superficie rugosa. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? La presión sanguínea es la tensión ejercida por sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión sanguínea se mide en mmHg, milímetros de mercurio. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? Sangre es el volumen circulante intravascular, incluyendo los territorios arteriales, venoso y los reservorios hepáticos esplénicos. Glóbulos rojos, eritrocitos, contienen una proteína llamada hemoglobina que es la encargada de tomar el oxígeno de los pulmones y distribuirlo a todos los tejidos. Glóbulos blancos, leucocitos, grupo de células diferenciadas que constituyen parte importante del sistema de defensa del cuerpo. Son responsables de la protección contra bacterias, hongos, virus, parásitos y sustancias extrañas, ya que poseen la capacidad de digerir y eliminar cualquier agente extraño al organismo. Plaquetas, pequeñas porciones celulares que circulan en la sangre cuya función es favorecer el proceso de la coagulación sanguínea. El organismo está renovando permanentemente los componentes de la sangre, lo que compensa la pérdida diaria de dichas células de tal manera que, en condiciones normales, los niveles circulantes de las células sanguíneas se mantienen constantes. ¿Qué es el hematócrito y cómo afecta en cambio de el flujo sanguíneo? El hematócrito es el volumen ocupado por las células sanguíneas por cada 100 mililitros de sangre. Esto incluye glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De todas formas, la mayor parte del hematócrito está constituido con glóbulos rojos, pero no exclusivamente.
no puede ser considerado como anormal. ¿Qué es microcirculación? Define sus componentes. Microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares. En la microcirculación tiene lugar la función más importante de la circulación, el transporte de nutrientes a los tejidos y la eliminación de los productos de desecho celular. Cada tejido puede controlar su propio flujo sanguíneo según sus necesidades. El intercambio de nutrientes sucede en los capilares. Su diámetro es 4 a 9 micras, apenas suficiente para que pueda atravesarlo, aplastándose los glóbulos rojos y otras células sanguíneas. La microcirculación está formada por arteriolas, capilares y vénulas. Se produce el intercambio de nutrientes y metabolitos entre sangres y células. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido intersticial es un filtrado de plasma sanguíneo proveniente de los capilares. Su contenido es casi igual al plasma, pero diferente de él en una concentración más baja de proteínas, debido a que éstas no logran atravesar los capilares con facilidad. El líquido intersticial consiste en un solvente acuoso que contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, sales minerales y productos de desecho de las células. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? Las sustancias entran y abandonan los capilares por tres mecanismos básicos: difusión, transitosis y flujo de masa o masiva. El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple. Muchas sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos y hormonas entran y salen de los capilares por difusión simple, como normalmente oxígeno y los nutrientes se encuentran en altas concentraciones en la sangre. Difunden según sus gradientes de la concentración hacia el líquido intersticial y luego hacia el interior de las células del organismo. La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido, desplazándose las distintas moléculas e iones primero en una dirección y luego en otra, rebotando aleatoriamente en cada uno de ellos. Una pequeña cantidad de material cruza las capilares por transitosis. En este proceso, las sustancias en el plasma sanguíneo son englobadas dentro de pequeñas vesículas pinocíticas que primero entran en las células endoteliales por endocitosis. Luego cruzan la célula y salen por el otro lado por exocitosis. Este método de transporte es importante principalmente para moléculas grandes, insolubles en lípidos, que no pueden cruzar las paredes de las capilares de ninguna otra forma. Flujo de masa. Es un proceso pasivo en el cual un gran número de iones, moléculas o partículas disueltas en un líquido se mueven juntas en la misma dirección. Las sustancias se mueven a velocidades mucho mayor de las que pueden alcanzarse únicamente por difusión. El flujo de masa se establece desde un área mayor presión hacia un área de menor presión y contiene mientras existe esta diferencia de presiones. ¿Qué factores promueven ese intercambio? La elevación de la presión hidrostática capilar, que es generada por la acción de la bomba del corazón, el aumento o descenso de la presión coloidosmótica del plasma, que es la presión que promueve la reabsorción del líquido intersticial. El aumento de la permeabilidad de los capilares. Si ambas presiones se encuentran en balance, se le llama presión neta de filtración y determina si el volumen de sangre y del líquido intersticial permanecen en equilibrio o cambia. El movimiento generado por la presión desde el líquido intersticial hacia los capilares y sanguíneos se llama reabsorción.